nacional que trabajamos de forma política a través del alimento. Y promovemos los alimentos buenos, limpios y justos y apoyamos a las producciones locales y a la biodiversidad. No reconocemos dentro de la alimentación a los transgénicos, no los vemos como iguales, entonces tenemos unas políticas y unos proyectos para trabajar el tema de transgénicos. En Uruguay y en Cono Sur, en la República Unida de la Soja, tenemos algunas actividades que las hacemos en forma global. Transgénicos. Bueno, nosotros nos apoyamos para trabajar este tema ante el principio de precaución. Entonces, ante ese principio empezamos a hacer todas las actividades. Por eso creemos que es tan importante un etiquetado. Pero para realizar un trabajo de etiquetado en la sociedad había que empezar a trabajar la información. Y la información demoró bastante tiempo en llegar a nosotros, la gente que va al almacén y compra todos los días. Hacía mucho tiempo que los científicos estaban investigando, estaban trabajando en sus laboratorios, estaban trabajando políticamente, estaban negociando políticamente, pero nosotros íbamos todos los días al almacén y comprábamos todo y lo seguimos comprando sin saber en realidad lo que estamos comiendo. Entonces los objetivos para conseguir un etiquetado nos basamos en dos básicamente, que era promover el derecho de los consumidores al acceso a la información. Nosotros tenemos una ley del año 2000, en eso nos apoyamos, y en realizar un seguimiento para detectar efectos de los transgénicos en la salud y el medio ambiente. Porque sin tener un registro nunca se iba a poder saber si esas alergias eran por consumir una polenta X, sin reconocer que era transgénica o no transgénica. Bueno, comenzamos en el año 2010 con los seminarios de etiquetado de transgénicos, donde ahí se formó este grupo del, ¿cómo era que se llama, Claudio, nuestro? Colectivo T. Ahí comenzó, digamos, el colectivo T. En el año 2010 con los primeros seminarios de transgénicos, siempre apoyados por las organizaciones que vienen trabajando en este tema en Uruguay hace tiempo. Y bueno, en estos seminarios, en esa época lo único que teníamos era este decreto presidencial que ponía el etiquetado como voluntario. Entonces, en realidad, basándonos en eso, empezamos a trabajar el tema de conseguir una ley de etiquetado a nivel nacional, era nuestra aspiración primaria. Pero lo que, por suerte, pudimos conseguir en el año 2013 fue este decreto departamental de Montevideo, que ahí lo pueden leer, porque yo me uso el lente igual no lo veo. Y bueno, entonces yo quise hacer una recopilación de las actividades que fuimos haciendo para conseguir ese decreto del año 2013, que lo tuvimos que estar peleando en el año 2015 y lo seguimos peleando en el año 2016, pero eso después. Lo primero que hicimos fue ir a la Comisión de Salud. Bueno, nos juntamos un grupo que se formó a través de esos seminarios de etiquetado, donde estaba Claudio, Pablo, Mabel, Adriana, Natalia, digo, casi todos los que presentaron acá. Y escribimos como un anteproyecto o algo que se podía parecer a un anteproyecto de ley a nivel nacional. Lo presentamos en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud, nos recibieron, pues, expusimos las causas, por qué pensábamos que era necesario un etiquetado a nivel nacional. Parecían todos muy interesados y nos movían la cabeza todo el tiempo que sí, que parecía que estaba todo bien, pero se durmió el proyecto, quedó en un cajón olvidado, y nunca prosperó para ningún lado. Entonces nosotros igual, como somos persistentes, seguimos trabajando y encontramos un gran aliado en División Salud, que era Pablo Anzalón, el director, una persona muy preocupada por la alimentación, realmente preocupada. Entonces se habían formado unos grupos para un compromiso, para el compromiso por el derecho de la alimentación adecuada, y en esos grupos de discusión nosotros como sociedad civil estábamos preocupados que entrara el etiquetado de alimentos transgénicos en Montevideo, y también el OFU tenía una gran preocupación de que la palabra cultura alimentaria también estuviera dentro de este compromiso, porque estos alimentos
transgénicos no tienen ninguna cultura alimentaria, no están arraigados en nuestra cultura alimentaria, menos la soja. Entonces, también como estrategia, la palabra cultura alimentaria para nosotros era muy importante. Y sí sería muy importante que la industria estaba muy preocupada por la palabra cultura alimentaria. No solo por los transgénicos, sino por toda la cantidad de esos alimentos ultraprocesados que no tienen ninguna cultura alimentaria. Bueno, después estuvimos trabajando en estos grupos del compromiso. Se redactó, digamos, el decreto departamental, la Intendencia le dio la forma legal, se aprobó en diciembre de 2013, luego en abril de 2014 tuvo como una corrección de una parte que no estaba bien en la redacción. Se reglamentó durante el año 2014 y el 1 de enero de 2015 se empezaría a fiscalizar, digamos, ¿no? Los alimentos que tuvieran alimentos transgénicos tenían que estar etiquetados. Se iba a utilizar un logo que creo que estaba en el anterior, ahí, este logo, pero por una practicidad que nuestros vecinos brasileños usaban el mismo logo. Entonces, sabíamos que habían alimentos que venían de Brasil y eran reetiquetados aquí, entonces era como una forma de practicidad de tener el mismo logo. Y la misma cantidad, ¿no? El 1%, porque nosotros nos apoyamos mucho en la reglamentación de la Comunidad Europea. Ellos tienen un poco más chico el umbral, pero utilizamos este umbral por Brasil, o Mercosur, el vecino, entonces nos parecía más coherente. Bueno, sigamos. Cambia el gobierno en 2015, del mismo color, pero bastante diferente los parámetros. Entonces, por la prensa en agosto nos enteramos que Annalise Verón, que era la nueva directora de la División Salud, anuncia que se suspende, y lo dice así porque está en la prensa, en varios lugares, no es invento mío. Ella dice, se suspende el decreto de etiquetado para alinearnos políticamente con el gobierno. Entonces digo, para nosotros eso no sonó, el gobierno no quiere etiquetado, tenemos un decreto presidencial de un etiquetado voluntario, tenemos un ministro de Agricultura fanático de la soja, que sale y dice que alimentamos a 28 millones de personas, cada vez que puede lo dice, que somos un país productor de alimentos, y eso es una mentira más grande que una casa, porque somos productores de commodities, capaz que alimentamos a más de 28 millones de chanchos y cerdos de la Comunidad Europea, lo más probable, pero de personas no. Nosotros importamos alimentos, cambiamos la matriz de cultura alimentaria, comemos papa en caja porque no tenemos paperos en Uruguay, no conseguimos papa fresca, entonces se importa puré de papa, papas refritas, todo de otros países. Estamos cambiando commodities por alimento ultraprocesado, entonces no alimentamos a 28 millones de personas. Y ese alineamiento con el gobierno nacional era en realidad una muy mala señal para las organizaciones sociales que venimos trabajando hace tiempo en el tema etiquetado, en un decreto aprobado por unanimidad, firmado por la intendenta, puesto en acción, digamos. Las empresas uruguayas, las más chicas, ya estaban etiquetando, ya teníamos productos uruguayos etiquetados. Era una señal malísima para la industria uruguaya. Para Nestlé o para Jugo Hades no les importa pagar 5 URs de multa por no etiquetar un jugo transgénico o un cereal transgénico. Pero para nuestros productores, los pequeños, sí, y etiquetaron. Así que la excusa de los pequeños productores estaba tirada al piso. Pero bueno, con esas señales enseguida se dejó de etiquetar, entonces encontramos en la góndola una polenta etiquetada y una polenta sin etiquetar. Bueno, entonces nosotros al enterarnos de esto pedimos una reunión con la División Salud, fuimos un grupo de Slow Food a reunirnos con la directora de desarrollo, Goyeneche, estaba Amado, que está acá ahora, y ellos nos expusieron que en realidad no se había suspendido, sino que se estaba revisando. Y se estaba revisando porque encontraron algunas cosas que no se podían llevar adelante, como que las empresas habían pedido, por ejemplo, que hubiera otro laboratorio de contralor para analizar,
¿está bien? Y les molestaba muchísimo el símbolo de la amarilla porque era como un símbolo de advertencia hacia ese alimento. Y entonces, nosotros antes de reunirnos con ellos, al revés, hicimos la denuncia ante el defensor de vecinos, que justo estaba hoy acá en Agostino, porque encontramos que era una violación hacia el derecho de los consumidores de que se suspendiera un decreto por el cual estaba votado y ya aprobado. Entonces, cuando hacemos la denuncia, nosotros tenemos mucha prensa siempre, la prensa le encanta saber en qué andamos, entonces salió en todos lados que hicimos la denuncia, y enseguida salió Martínez, porque esto ya pasó por arriba de la División de Salud, entonces salió Martínez diciendo que no se había suspendido nada, que solamente se estaba revisando, y a eso fue lo que nos dijeron en la reunión que se estaba revisando. Bueno, se revisó, y llegamos hasta octubre, que nos invitaron a un foro de etiquetado rotulado de alimentos, donde uno de los asuntos que se iba a tocar era el tema del etiquetado de transgénicos, y ahí se habló de que se iba a hacer una consultoría para el nuevo logo, un logo que las empresas también estuvieron de acuerdo, y tratar de conseguir los otros laboratorios. En realidad estábamos ya en octubre y todavía estábamos en lo mismo. Pasó el verano, llegó de nuevo el invierno, y la prensa nos llama y dice, ¿y qué pasó? Y nosotros dijimos, va a ser un año de esto, estábamos en otras actividades. Entonces, justo cuando yo mandé un mail a la División de Salud para pedir una entrevista, y nos llama Amado para invitarnos a una reunión, a ver si está acá, una reunión con la Cámara de Industria, la Cámara de Importadores, Graneco, UA, que es la Asociación de Usuarios, Consumidores y Usuarios Asociados, y nosotros, para presentarnos el nuevo rótulo, logo, como se quiera llamar, que sería basado en un estudio de percepción de los consumidores sobre los alimentos transgénicos y etiquetado en Montevideo. Que se presentaban 3 logos, se hacían como las preguntas, ¿no? Con cuál reconocían un alimento transgénico o qué logo de estos reconocían, y también sobre si estaba en la lista de ingredientes, también si lo reconocían. Bueno, el logo ganador fue el número 1, el logo que existe por ahora llegó a un 30 y poquito por ciento de que lo reconocían, el del centro 10%, muy poco, y en la lista de ingredientes no la leen ni con transgénico, menos, imagínate, con algo extra más difícil de leer. Bueno, la discusión, digamos, y en la negociación, que en realidad no era una negociación, pero los intercambios con la industria, ellos querían de primera sacar los logos, porque dice que no era necesario tener un logo en el frente del paquete, y por suerte la directora de la División Salud les recordó que no veníamos a hablar sobre sacar el logo, sino de cambiar el logo. Nunca se habló de quitar el logo, porque la propuesta de ellos era que estuviera solo en la lista de ingredientes, en esa lista que nadie lee, que es ilegible, que es súper larga. Ahí querían que estuviera lo que significara que es un organismo modificado genéticamente. Después, como claro, con Zapata si no la pierde la empata, querían sacarle la T, dejar solo organismo genéticamente modificado. Pero, por ahora, si yo no entendí mal, porque la verdad que en unos momentos era una cosa de discusión de sordos, creo que quedó el número 1, no estoy muy segura. Y lo que se va a discutir, quedó el número 1, y lo que se va a discutir son los plazos ¿cómo es? De aplicación, ¿no? Digamos, ¿cuánto tiempo se le va a dar a la empresa para que etiquete los alimentos con este nuevo logo? Las empresas pedían 18 meses. Y como que era muy 18 meses y somos buenos. Y ya venimos desde el 2015 con esto aprobado y no está pasando nada. Nosotros dijimos, bueno, entonces esa negociación 3 meses, dijimos. Y sí, porque digo, de los 3 meses y los de 18, algo en el medio va a quedar. Y todavía no sabemos qué. Igual yo digo, todos tenemos el alma ese de negociación, así que vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno.
Hoy tuvimos las presentaciones de Mabel y del otro doctor, que quedamos todos como un bajón así de los niños y de lo envenenados que estamos todos, y que es una cosa que, ¿no? Dijimos con Inés, o hacemos una clase de cocina en vivo y no hacemos ninguna presentación y nos vamos todos contentos, la hacemos con la harina de granero. Vamos a mostrar las acciones directas que estamos haciendo con Slow Food desde el 2008 en el tema de educación alimentaria, y para que la gente que va al almacén sepa que pueda comprar y que pueda hacer, y que es importante, que si somos una población informada no nos van a vender lo que ellos quieran, ¿tá? Entonces lo más importante son esas acciones de todos los días que no se ven, pero que hay mucha gente que las hace de forma voluntaria. Entonces, con algunos de los científicos del grupo, porque también tenemos científicos, estamos trabajando en el Arca del Gusto, que es un catálogo de productos, se hace en todos los países que existe Slow Food, que son productos que se están por perder o que se perdieron, y también tradiciones culinarias. El primero en entrar fue el gofio, que es una tradición muy canaria, que tiene un grave problema que es el maíz, entonces desde ahí el gofio como alimento. Después los frutos nativos entraron en el arca, el guayabo, el arazá, la pitanga, el guavillú, el guayabo. Después entró el procesamiento de cómo se seca el bacalao de Punta del Diablo, de nuestro bacalao que es el tiburón, ¿no? Salado, las almejas de Coronilla, varios alimentos. Después, la educación del gusto. Esta es una de las que más trabajo y más tiempo dedicamos en trabajar en las escuelas rurales. Y trabajar con los chiquilines, porque en realidad estos gurises tienen el gusto, ya creo que desde que toman su primer mamadera, cuando le dan esas leches prefabricadas que les mandan en el Pereira Roser cuando la mamá no les puede dar de mamar, ya desde ahí su gusto va cambiando. Entonces están acostumbrados a comer todo muy dulce, o todo muy salado, o con mucha grasa. Entonces, empezar a trabajar con los laboratorios del gusto es empezar a que prueben un guayabo del país, a que prueben una tanjarina, pero sin azúcar, recién arrancada del árbol y sabiendo qué olor tiene y cómo es y qué época tiene. Y de ahí también empezar a trabajar el etiquetado con ellos. Tenemos que tener consumidores que sepan lo que buscan y sepan leer un etiquetado. Con un niño de 9 años ya podemos empezar a trabajar con un etiquetado. Empezar a saber qué cantidad de sales tiene que comer, qué cantidad de grasa puede comer, comparar alimentos con menos grasa, menos sal, menos azúcar, y después cocinar el mismo alimento y ver que hay un montón de cosas que no se lo ponemos y que queda mejor. Digo, los trabajos tienen que ser prácticos. Uruguay está lleno de manuales, está lleno de leyes, está lleno de consejos, pero prácticas muy pocas. Hay montones de recetas, recetarios a patadas. Podemos encontrarlos todos los recetarios que queramos, y a veces los recetarios no los hacen ni los cocineros, ni los cocinan. Tienen muy buena combinación nutricional, pero nunca los cocinaron. Entonces, si nosotros no practicamos, no enseñamos a cocinar a los chiquilines, porque las madres ya casi no saben cocinar, entonces hay que enseñarles a cocinar a los chiquilines, enseñarles a leer un etiquetado. A veces vienen y se quejan y te dicen, ahora estoy media hora en el supermercado porque mi hijo lee las etiquetas. Pero bueno, es así. Trabajamos con los mercados de cercanía y mercados de la tierra. Apoyamos a todos los productores a que realicen mercados. En todos los seminarios de Slow Food se realizan mercados y tratamos de que los productores y ese producto tenga cara y se reconozca quién es el que planta la papa, el zapallo, que es una persona y cómo lo hace, darle cara al alimento. Alianza de Cocineros, el 70% de los afiliados de Slow Food son cocineros de restaurante, y el cocinero puede hacer mucha política en su cocina. Cuando presenta un plato, cuando cuenta de qué está hecho ese plato y cuando muestra que materia prima en sí es lo que está manejando. Si los cocineros nuestros tienen totalmente prohibido usar salmón. No solamente porque no es un pecado que sea nuestro, sino que es un pecado que está haciendo estragos en la naturaleza en Chile,
que es un pescado que en cualquier momento va a empezar a salir el pescado del salmón transgénico en esos tipos de cultivos de pescado. Entonces, si el cliente te lo pide, educa al cliente. Porque es muy fácil decir, ay, pero me lo piden. Eduque al cliente, conozca la pesca artesanal, conozca quién pesca, qué es lo que se come. No me des pesca de mar, de ultramar, en San Gregorio de Polanco, donde tenemos una comunidad de pescadores artesanales con un producto excelente. Aprenda a saber qué producto hay en el territorio. Y eso es lo que hacen los cocineros de Slow Food. Bueno, nuestra próxima, digamos, meta serían las zonas libres de transgénico, que así a la bobera la vamos a tener en Canelones. Gracias a la cuenca de la laguna del Cisne, cuando se reconvierta a agroecológica, vamos a tener 5.300 hectáreas de tierra, que ahí va a ser una zona libre de transgénicos. Entonces ahí se va a poder tener cultivos de maíces y casi comemos choclo, que no sabemos dónde hay buen choclo. Así que bueno, apoyamos a todas las jornadas de seguridad alimentaria que se han organizado aquí en Uruguay y componemos el equipo de, no me acuerdo cómo se llama ahora, no sé qué T, colectivo T, que ya varios han contado de qué se trata y se han hecho presentaciones en base a este trabajo que lleva ya casi 2 años en el grupo. Y bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Inés. Inés es ingeniera agrónoma y es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. ¿Quieres hablar de ahí? Hola. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Yo voy a hablar tratando de presentar el Plan Nacional de Agroecología, pero acá hay los colectivos que lo integran, y les pido ayuda de la red de, ¿cómo es esto? ¿De dónde lo tengo que salir? Para acá. De la red de semillas criollas y nativas del Uruguay, la red de agroecología del Uruguay, que me interrumpa, lo aporte en la medida que voy presentando. Me voy a saltear, tomando lo que hablamos con Laura, todo lo que es la síntesis de lo que venía a plantear del momento actual, capaz de dejarlo solo con la diapositiva de esta de Fontana Rosa, que a mí me encanta porque es la síntesis más grande que he encontrado. Puede haber otra capaz que de Rosa Luxemburgo también, que tiene una cita muy parecida, pero bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Que en el momento actual partimos de esa civilización barbarie, podemos ver crisis civilizatoria, tiempos tumultuosos de debates, hay un montón de gente que está hablando de esto, que la crisis trasciende lo agrario, trasciende lo social, estamos en una crisis civilizatoria, planetaria, etc. Pero bueno, hemos tenido muy buena información y muy buena toma de conciencia de eso en esto y vamos a pasar a lo que sigue. Solo 2 cosas voy a agregar, que no están en el libreto del Plan Nacional, y es que preocupados por la intensificación agraria del Uruguay y del Cono Sur, a la que tendríamos que precisarla un poco teóricamente, porque no es solo la expansión de la superficie agrícola, sino el aumento de unidad de producción por unidad de superficie, junto con la expansión
la apertura de los ciclos biogeoquímicos, el agregado de insumos externos, la concentración de la producción, la concentración y el aumento de los impactos, la sinergia que hace todo eso, nos preocupamos y tratábamos de buscar con unos compañeros que estábamos preocupados por este tema un indicador sintético. La productividad es un indicador de síntesis porque hace fotosíntesis, pone dióxido de carbono, radiación solar, un poco de agua, etcétera, etcétera, y es un emergente de los sistemas ambientales. Hicimos un trabajo en base a análisis de información satelital en un periodo de 8 años, que es de lo que se dispone información satelital, y encontramos que la productividad primaria bruta de todo el Uruguay está bajando. Los científicos me dirán, y queda raro que lo diga yo, que no es válida esta información porque tiene una ventana temporal muy corta. Y estamos en un periodo donde puede ser que en un momento baje, después suba y en promedio se mantiene y al final no sé si subió o bajó. De todos modos, a nivel de un principio precautorio desde el punto de vista conceptual, podemos estar frente a una tendencia de bajada de la productividad primaria bruta en todo el país. Algunos trabajos mundiales sostienen esta misma hipótesis y es que la intensificación está emergiendo como variable sistémica, disminuyendo la productividad famosa que se quiere aumentar, vía degradación de suelos, pérdida de biodiversidad, pérdida de cosecha de agua, etcétera, etcétera. Todo lo que hace sinergia en la productividad. Y este es un dato para Elena, a este día que hablábamos ayer de campo natural, un pequeño trabajo que se hizo en Farrapos, que está acá, que es un área protegida, trabajamos sobre la cuenca. El trabajo era para ganaderos familiares. No viene a colación lo que era el trabajo. Pero el pastoreo de ellos implicaba irse a esa cuenca, que está ahí marcada, a pastorear cuando había inundación. En esa cuenca, solo en 13 años, el pastizal disminuye a la mitad, baja 52%, y el bosque nativo baja al 92%. Todas. Y siempre digo lo mismo, el bosque nativo en Uruguay está protegido por ley. Entonces pasa, los usos menos intensivos, bosque nativo, humedal y pastizal, de 60% a 20%, y aumenta la agricultura. Y la forestación, pero en este caso en particular la agricultura de soja. Al Uruguay le queda el 64% de campo natural. Entonces, esa era una digresión, digamos, en el tema del plan nacional, situando un tema que me parece importante porque atrás de la productividad está todo el mundo. Los que la quieren aumentar y en agroecología que van a ver que también la mantenemos, aunque no de la misma forma. ¿Qué es lo que queremos? En definitiva, haciendo síntesis también en el plan nacional, es transformarnos como sociedad, transformar, y nos incluimos transformando, hacia un objetivo de soberanía alimentaria, en la gestión de los recursos naturales, tecnológica, política, cultural, social, energética y todas las otras dimensiones que la soberanía tenga. Si somos soberanos tenemos que ser también, o somos también resilientes. Si no somos resilientes no tenemos capacidad de conservar grados de libertad para el desarrollo de la sociedad. ¿Y qué implica esa transformación atrás de esa soberanía que perseguimos en el ejercicio de esa resiliencia? Implica a partir de los campos de agricultores y agricultoras para la producción de alimentos, para el abastecimiento de alimentos, para los mercados, implica articularnos con sus consumidores, implica en definitiva una transformación en toda esa sociedad. Por lo tanto, queremos hacer una cosa súper sencilla que es transformar el sistema agroalimentario. Y cuando transformamos el sistema agroalimentario, transformamos esa sociedad de la que partimos que es necesario transformar. Entonces, la agroecología en Uruguay. La agroecología en Uruguay, si hubiera sido desarrollada desde la primera vez que aparece, estaría cumpliendo 66 años. La primera mención que aparece en Uruguay de agroecología con la palabra agroecología es en la década del 40, de la mano de un ruso que se llamó Vasil Benzin, que publicó en una revista de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay,
cuando asumí el decano, en ese momento en Packerman, de la Facultad de Agronomía. Después, recién vuelve a nombrarse en los 80. Y lo que hay acá es una breve cronología de la agroecología en Uruguay, de eventos, o de hitos, o de momentos que tuvo y tiene la agroecología. Pero lo que está atrás es un montón de gente en el campo, sistemas tradicionales que no adoptaron totalmente el paradigma o la propuesta de Revolución Verde, es gente que maneja, lee y conserva los recursos naturales. No quiere decir que todo el mundo lo haga bien, pero es esa gente, porque si no, no hubiera habido, no habría hoy posibilidad alguna de tejer algo si no hubiera estado esa gente en la producción. En la producción agraria, en el manejo de suelos, en el manejo de agua, en el manejo de semillas, en la identidad cultural, en la identidad culinaria, en la resistencia a los eventos extremos, de lo que fuera, inundaciones, granizos, ríos, etcétera, etcétera. Y otras alternativas que no son agroecológicas, pero que también suman a esta propuesta. Es como una obligación decirlo. Después del 40, y ahí viene, ya reconocerán todas las etapas donde se hace el auge de Revolución Verde a nivel mundial. Uruguay también siguió el mismo camino, se vuelve a nombrar la década del 80. En la década del 80 surgen básicamente grupos críticos desde adentro de la Facultad de Agronomía, 8 o 10 personas, críticas del modelo de Revolución Verde, lo que estamos haciendo hoy, pero hace casi 36 años, y organizaciones no gubernamentales o movimientos sociales. Yo siempre digo, las primeras instancias de formación común ocurren de la mano fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales. Central en aquel momento redes, y otro cantidad de grupos, se dieron cursos de biodiversidad, economía ecológica, etc. Un montón de cosas por allá. Ocurren muchas cosas. La universidad trae, yo siempre cuento, la primera vez que traemos a Altieri, que es por ahí por el 89, la charla la hacemos, lo que nosotros llamamos las catacumbas de facultad, y éramos más o menos 20 personas, y tuvimos que firmar una carta que no íbamos a hacer nada raro para que nos dejaran reunirnos, y esa fue la primera reunión, así trayendo a alguien. Siguen pasando cosas, yo destaqué solo algunas porque no podemos parar en todas por el tiempo, pero en definitiva todas reflejan un accionar colectivo. Cada cual en su ámbito, pero construyendo algo que se fue tejiendo y se está tejiendo hasta ahora y se continúa tejiendo. En el 96, Hugo ya lo mencionó, así que no voy a explicar, se forma la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay. Por el 2000, como un momento crítico de la crisis económica brutal que hubo en el país, se forma un programa de producción de alimentos y organización comunitaria con 5 servicios universitarios y vecinos. En aquellos momentos, los que recuerdan, había una grave crisis alimentaria, había madres cocinando ravioles rellenos de pasto. Se organiza ese programa que dura 5 años. Ese programa da 2 hijos, digamos, en un momento que después se van a ver en formación de cursos y en otras actividades. Entonces, 2005, 2006, 2005 y 2004, Red de Semillas, Red de Agroecología, Sociedad Científica, etcétera, etcétera, llegamos al final. En el 2014, en el programa del Frente Amplio aparece mencionada la agroecología a desarrollar. Por lo tanto, en 2015 empieza una campaña, la construcción de una campaña hacia un Plan Nacional de Agroecología. Ay, yo no te pasaré. En esos antecedentes cercanos, lo que surge de las redes de semillas y la red de agroecología, reuniones, elementos para armar el plan, etc., se genera como un documento unificado, una carta que se dirige a Presidencia, se juntan firmas, la carta que se presenta a Tabari Vázquez, se hace la junta de firmas y se comienza lo que es la construcción del Plan Nacional de Agroecología en términos explícitos, digamos. Participan, como ya dije, fundamentalmente la red de agroecología y la red de semillas, se suma a la Sociedad Científica Latinoamericana, y la demanda, la propuesta viene a contestar
o hacer lugar a todo lo que hemos visto desde ahora hasta allá. La demanda social, los problemas ambientales, etcétera, etcétera. Esa propuesta se empieza a trabajar a varias instituciones de la Facultad de Agronomía, del Instituto Clemente Estable, de la Intendencia de Canelones. Montevideo ya había firmado una declaración previa, Escuela de Nutrición, la Facultad de Ciencias, etc. Se hacen distintas gestiones a la Comisión de Presupuesto, a la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones, al Ministerio, etc. Se entregan las firmas el 10 de diciembre de 2015. Y acá sí quiero parar un poquito. Tiene algunos contenidos que nos vamos a ver los ejes. La trayectoria de estos 36 años de agroecología permite, desde esa experiencia acumulada, intentar plantear el fortalecer las experiencias que hoy hay y fomentar y facilitar la transición y el aumento de producción agroecológica y de productores agroecológicos. Impulsar o ser capaces de ofrecer alimentos sanos de calidad a toda la población, en el marco de un concepto de soberanía y seguridad alimentaria. Garantizar, porque sin eso no hay producción, desarrollo, sostenibilidad, resiliencia, y tampoco hay agroecología, el uso sustentable de la gestión de los bienes de la naturaleza, agua, suelo, biodiversidad, semillas, etc. Fomentar la conservación y el uso, y la reproducción y la libre reproducción de los materiales genéticos, semillas o todos los materiales nativos que haya que mantener, criar, producir y reproducir, y asegurar su disponibilidad. Esto es reiterativo con el fortalecer las experiencias que hoy hay, aumentar el número de productoras y productoras, y que garanticen la producción, la distribución y el consumo de alimentos sanos. Fomentar los mercados locales y de cercanía. Este tema lo voy a tratar un poquito adelante. Lograr transformar el sistema de investigación, formación, etcétera, para que dé cuenta de un proceso social que hoy no está teniendo cabida o no está teniendo la suficiente cabida en los ámbitos universitarios o en los ámbitos de investigación y de formación. En este caso me refiero a la formación formal. La informal ha encontrado sus mecanismos de ir resolviendo lo que la educación formal lo ha hecho. Coordinar todos los esfuerzos que se hacen de distintos programas, ministerios, organizaciones, etcétera, para converger en una propuesta articulada. De algún modo, esto contesta un poco la pregunta que se hacía hace un rato, de cómo podemos articular. Bueno, el plan es una estrategia para articular. Por supuesto, esto no está cerrado, ahora vamos a ir a ver dónde estamos, y la construcción es permanente, o sea que los colectivos todos pueden aportar sus ideas, sus trabajos, llevarlos a los territorios, etc. Dentro de los criterios a desarrollar está aquello que priorizan la equidad y que consideren especialmente mujeres y jóvenes. Seguridad alimentaria, soberanía, qué tan soberanos, qué tan seguros y qué tan nutridos estamos. No voy a repasar esos conceptos. Lo de la posibilidad de producir en el 2008, se estimaba que Uruguay produce alimentos, eso sí son alimentos para 10 millones, y bueno, las cifras, que podemos producir hasta para 40 millones según Aguiar. Acá viene un poquito de quién produce los alimentos, porque esto tiene que ver con la denuncia que se ha hecho de la pérdida de la agricultura familiar. Entonces los alimentos se producen por las comunidades indígenas, los campesinos y los productores y productoras familiares en el mundo. En Uruguay también. Y dentro de esa producción que todos ya conocen, el aporte de la producción de las mujeres también es fundamental. Acá insistir en reconocer y visibilizar las experiencias de producción que hoy ya tiene Uruguay en estos temas. ¿Y por qué esta anterior de mujeres? Me sirve para decirles, y discúlpenme que le puse aquí el logo azul a mujeres, porque esta es la página del ministerio que, como ven, puso todo rosado, porque quiere trabajar el tema de género. Todavía no sé bien por qué, pero... Entonces acá hay una cifra de la población que trabaja en el medio rural, del trabajo, de las personas que viven en el campo, el 68% de los hombres están ocupados y el 31% de las mujeres.
En el caso del trabajo rural, solamente un 26% del trabajo reconocido rural, solamente un 26% de las mujeres están accediendo a su puesto de trabajo. Está reconocida que hay una brecha de oportunidades desiguales a nivel de la población urbana y rural y dentro de lo rural en el acceso al trabajo. Por eso yo digo que la agroecología también genera estrategias de equidad. Por poner otro ejemplo, y voy a hacer solo dos, cuando hablamos de cercanía, es común decir mercado de cercanía. La cercanía es para todo. La cercanía es para mercadear. Acá hay un ejemplo solo de la formación de precio. El productor ve las moneditas que tiene arriba y ve el final. Entre el precio que se le paga al productor y el precio que paga un consumidor, esta es la formación del precio, digamos, las manos por las que va pasando y cómo el margen bruto que se forma desde el productor hasta el consumidor es del 40 al 60%. Si lo tomamos como margen neto, hablamos de un 20 a 40%. Quiere decir que la cercanía no solo es un problema de precio que está escondido en esto, sino que además permite la identidad del producto. Ustedes saben que todos los alimentos nuestros viajan hacia Montevideo y se distribuyen. Y ahí pierden la identidad. Va todo a granel, se mezcla todo, se monitoreará los residuos, que es como otro tema que hay que incluir de diálogo con el plan de agroecología, así que como que estamos pidiendo una reunión. Se monitoreará, pero el producto pierde la identidad. Muy bien. Aumenta el poder de negociación colectiva, aumenta la organización, aumenta el contacto con el consumidor. Y para el compañero de Paysandú, que creo que se fue, que preguntaba cuántos litros de glifosato nos tocaban, aumenta el control social. ¿Qué agricultura se produce? ¿Quién la produce? ¿Dónde la produce? ¿Con qué la produce? ¿Qué como? ¿De dónde como? La cercanía es un concepto más amplio que el mercado de cercanía y es una propuesta central en la agroecología. Bueno, el uso sustentable de las cuencas. Por eso traía el ejemplo de Farrapo, pero tiene todo que ver con cosas que ya se han dicho acá. Lograr diagnósticos rurales, lograr ordenamiento territorial, lograr mantenimiento de los recursos, lograr la transición ordenada de sistemas productivos, educación e investigación. Esta solo la ponía porque iba a discutir investigación, pero la voy a dejar. En un momento se promovió hacia línea 1,5 millones de dólares para mejorar la productividad de la soja. En 2015, yo me pregunto cuánto se podía hacer con 1,5 millones de dólares en agricultura familiar. En definitiva, este es el plan de agroecología. Cada globo es uno de los ejes centrales que estamos teniendo. ¿Qué acciones se hicieron? Y estas las paso rápido. Se presenta y se discute con los colectivos locales en cada ámbito en que se pueda. Sexta fiesta de la semilla criolla, primer encuentro nacional de consumidores orgánicos, los consumidores se organizan, lanzamiento de la campaña en Montevideo, la contienda es esto, una reunión de la SOCRA ampliada con 7 puestos universitarios que hicieron su reunión, que se hizo por videoconferencia, charlas en el Palacio, esto era Neumann, trayendo la experiencia de Brasil, en el reclamo de tierras, faltó todo el tema del acceso a la tierra. Eric Jiménez haciendo una conferencia también a nivel, esta es la Facultad de Ciencias Sociales, el moderador del propio decano de la facultad. En el Encuentro Nacional de la Red de Agroecología, tercer foro de soberanía alimentaria, en el Festival de la Música y la Tierra, en una solicitud del Centro Universitario del CURE. Todo ese pizarrón eran propuestas de la gente, de los que quieren que trabaje la agroecología. Las jornadas temáticas de medio ambiente. En la Facultad de Ciencias fuimos a presentar al claustro, nos invitaron. En San José se hizo una jornada con gente ahí que también debatió, no está la foto de la gente, pero fue bien interesante. Un curso de Facultad de Agronomía. Lo planteamos en sala de videoconferencia, nos tuvimos que cambiar al anfiteatro todas las veces. Se llenó. Una charla en el Palacio a cargo de Miguel Altieri, que estaba dando ese curso que les mostré antes. La entrega de firmas. En un curso de introducción a las ciencias sociales en Facultad de Agronomía en Paysandú y Salto.
En el Congreso de Ciencias Sociales, hicimos en el marco de ese congreso la mesa de cierre sobre soberanía y seguridad alimentaria. En la reunión de San José del 12 de agosto de los transgénicos. En el cuarto foro de soberanía y libertad del 17 de agosto. Tuvimos hace poco una experiencia surreal. No, tuvimos hace poco una reunión con Elidia. Nos recibió en el nombre de la Junta Directiva. Fue muy bien recibida la propuesta. Quedaron en analizarlo y ellos están haciendo su propia estrategia de cómo Elidia ambientaliza su investigación. Bueno, ahí hay una puerta, a ver qué se logra. En Dolores, ahora ya el 27 de agosto. ¿Qué es esta hora? Se presentó a la Comisión del Senado de Agricultura una propuesta que se busca el apoyo para la promoción de la agroecología, que va a formar una comisión honoraria, que tiene como función un plazo para elaborarla, una integración de instituciones y de la sociedad civil, mitad y mitad, eso es bastante novedoso, que trata de articular todos los poderes, organismos, instituciones y acciones del Estado para redirigir fondos y acciones hacia esta propuesta. ¿Qué desafíos tenemos? Yo pienso que hay que trabajar en reconstruir el imaginario colectivo de que es posible cambiar. Porque nosotros estamos parados en un lugar que parece inamovible todo, cuando yo creo que cuando hemos nombrado, por ejemplo, ahora no está la gente de Canelones, pero Canelones es la soberanía, identidad, ciudadanía, la gente joven se acerca, se involucra, empieza a trabajar y resignifica una utopía que está un poco perdida. Entonces yo creo que reconstruir ese imaginario es fundamental, que creo que es parte de lo que hacemos acá. Los desbordes reversivos, yo creo que es ir con el argumento del otro. Nadie se opone a la conservación ambiental, a la equidad de género, etc. Entonces con ese argumento, a etiquetar transgénico, la gente quiere esas cosas, porque son cosas que también que las quieran. Entonces por ahí hay. Y hay desafíos reales y para hoy. Elaborar propuestas viables para algunas cosas que ya están, como la Laguna del Cine, su desafío con las medidas cautelares y su reconversión de las 5.000 hectáreas. Y finalmente, nosotros planteamos siempre que el plan no es un punto, no es una estación donde se llegó por lo acumulado, pero es un paso de un proceso que está en marcha y que no va a ser posible si no hay movilización, participación y construcción desde los lugares. Y yo me tomo una frase que en realidad la dijo Alberto Gómez, pero creo que es bien apropiada para el plan. Cuando estamos planteando esto del plan de agroecología, no estamos planteando al sistema de agricultura industrial ni al de ciencia convencional que conceda el derecho, que conceda la legitimidad de la agroecología ni al plan. Nosotros no pedimos una concesión de un sistema dominante hegemónico. Creemos que desarrollar esta estrategia de vida es un derecho. Entonces no peleamos porque nos den un espacio demostrándoles la capacidad de lo que esto es posible, sino que estamos pensando que es un derecho transformar esta sociedad en clave de soberanía y que sabemos cómo hacerlo. Bueno, ahora... Muchas gracias, Inés. Vamos a darle la palabra a Mauricio Vives. Mauricio es productor agroecológico en Montevideo Rural, miembro de la red de agroecología e integra también la coordinación de la red de semillas nativas y criollas. La verdad que esta responsabilidad de cerrar un seminario de este nivel creo que me queda un poco grande. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo porque creo que también es bueno tener el enfoque y el punto de vista seguramente mucho más simple, más básico de los agricultores. Que generalmente estamos mucho más en contacto con la tierra y mucho menos en contacto con los laboratorios y los tubos de ensayo, sin negar la importancia que los laboratorios y los tubos de ensayo tienen para nosotros que trabajamos en la tierra.
Quiero empezar por agradecer, reiterar el agradecimiento al colectivo T, porque además de todo lo que hacen, y siempre se olvidan de mencionarlo, el apoyo que nos dan a todos los que en serio queremos producir y proveer a nuestra población de alimentos sanos, porque a través de ellos tenemos la garantía, como en el caso de la ANECO, que si decimos que una polenta es no transgénica, es porque ellos nos analizaron el ADN de esos maíces y podemos con toda seguridad decir que es no transgénica. También al Instituto Bell, creo que se dice, porque no son muchos los organismos y los institutos que están dispuestos a apoyar proyectos como este de la agroecología, no solo en la parte económica, que es muy importante, sino también todo lo que significa un apoyo político de permitirnos hacer estas reuniones aquí en su casa. También quiero agradecer a Redes, Amigos de la Tierra, por ese mismo compromiso que ha tenido a través de tantos años de trabajo con los productores. Ha sido un seminario con mucho peso en lo científico y hemos escuchado a la ciencia en sus distintas versiones y visiones sobre la realidad de los transgénicos. Se habló y se dejó muy claro la perversidad de las corporaciones transnacionales como Monsanto, que es el que identificamos más claramente, y todo el apoyo científico que tienen atrás. Pero yo creo que hay más perversidad todavía, porque todo este trabajo enorme que se ha hecho y que se mostró acá, se basa en la presunción de que esos científicos que trabajan para Monsanto son ignorantes o son burros o no se dan cuenta del mal que generan, cuando en realidad, como nosotros pensamos sano, no nos damos cuenta que para ellos el mal que generan es más oportunidades de negocio y de acumulación capitalista. O sea que ellos saben el mal que provocan y saben que ese mal que provocan cada vez les va a dar más rédito, más ganancia y más acumulación. Entonces yo creo que cuando fijamos una estrategia de enfrentamiento tenemos que conocer bien al enemigo, saber dónde está parado. Y yo creo que ahí nos falta un poco. Y nos falta enfocar desde ese punto de vista, de que no se va a lograr a través de una discusión científica con ese tipo de científicos ningún cambio. Que la ciencia, que el papel de la ciencia es lograr que la gente común, corriente, entienda. Ese es el verdadero papel que yo creo que convierte a un científico que tiene los conocimientos en un sabio que lo sabe aplicar. Yo creo que a veces, como decía Inés o Laura, cuando escuchamos todas estas cosas nos queda una especie de angustia, vemos como un muro así, que es prácticamente infranqueable, que nos estamos enfrentando a un enemigo terriblemente poderoso. Y yo creo que en realidad no es así. Yo creo que en realidad lo que le da poder a ese enemigo, que ese enemigo está también dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, porque vivimos en esta sociedad y estamos recontra contaminados de esas mismas cosas que en el enemigo son muy manifiestas.
cuando hablamos de alimentos, como hemos estado hablando acá, yo creo que hoy aquí en Uruguay podemos decir, abrimos la heladera y miramos y decimos, ¿qué commodity vamos a comer hoy? ¿Qué commodity le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Se los separamos. Pretendemos un alimento sano sin relacionarlo con todos los otros hábitos de consumo que tenemos. Y eso no se puede hacer. Porque yo no puedo pretender tener un alimento sano si además pretendo tener un consumo de artículos totalmente innecesarios, ¿verdad? Como por ejemplo, yo a veces leo los cosas de eso de tienda inglesa. ¿Ah? Y claro, nosotros le importamos la soja china, pero le compramos sacacorchos eléctricos. ¿O no? ¿Verdad? Bueno, entonces si no tomamos conciencia de todas esas cosas, difícilmente podemos lograr ese cambio de la sociedad por el cual tanto luchamos. Por ejemplo, la gente de la ciudad se ha acostumbrado a cambiar la cocina, las ruedas del auto, la heladera, la televisión, la computadora, y la tiran a la basura. Y se terminó el problema. No, no se terminó. Empezó el problema. Porque yo lo puedo sacar a la zona rural de Montevideo y mostrarle la contaminación de las cuencas, las heladeras, las cubiertas, la basura, las bolsas de nylon. Y de ahí tengo que sacar yo el agua para regar esos alimentos sanos que ustedes me están pidiendo. ¿Cómo hago? Entonces, si no hacemos un cambio, empezando con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder cambiar algo. Déjenme mirar porque si no me voy por cualquier lado. No, ahora voy a entrar a la... Primero la agroecología. La agroecología está en un momento muy trascendente, pero también muy peligroso. Toda esta discusión que hemos tenido acá, yo la puedo resumir. Yo participo como delegado de la Mesa de Desarrollo Rural de Montevideo en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Y desde hace años se discutió todo esto. Y primero, los que íbamos ahí, como la gente de redes, la gente de la lucha por el agua y la vida, y otros colectivos más, que decíamos que el río estaba contaminado y nos decían que éramos unos alarmistas. Después empezaron a decir que éramos unos hippies, que no entendíamos nada, que lo único que queríamos eran los pajaritos y las maripositas, pero que no éramos capaces de producir alimentos. Y después no tuvieron más remedio que reconocer que el río estaba contaminado. Y empezó la lucha, ¿quién contamina? La industria decía los tamberos decían los filot decían que las ciudades que tiraban las aguas servidas al río. Nadie se quería hacer responsable, ¿verdad? Y en todo ese proceso llegó un momento que todos tuvieron que admitir las responsabilidades. Y entonces, ¿qué surgió? Vamos a hacer agroecología en el río Santa Lucía para salvar la cuenca. Con la misma mentalidad que generaron el problema, ahora quieren que la agroecología en un año o en dos limpie toda la cuenca. Es un remedio maravilloso. Entonces ya ahora nos empiezan a tomar un poquito más en serio como modelo de producción de alimentos. Pero ojo, porque nos están aplicando el CRISPR. ¿Cómo es? El CRISPR.
y toman la agroecología solo la parte productiva y no todo lo demás, no todo lo que implica como movimiento social transformador, eso lo sacan. Entonces nos quieren cooptar. Y vamos a terminar, si no somos muy cuidadosos de esos temas, haciendo el agroeconegocio. Y nos van a pedir que produzcamos agroecológico acá para importarle a China o a Corea o no sé quién, en vez de aplicarlo para alimentar en primer lugar a nuestro pueblo. La semilla. Muy bien. Cuando en el año 2003 empezamos con las recolecciones de semillas criollas, a ver qué había en el Uruguay, encontramos que había 5 variedades de maíz. ¿No, Mariano? 8, ¿no era? 8 variedades de maíz criollos. De una colección que se colectó en el año 70 de 852 afecciones de maíz criollo, de la colección Uruguay, quedaban 8. Y bueno, con esas empezamos a trabajar. Y después, mucho tiempo después, en el 12, cuando surgió Graneco, que es una cooperativa que produce harinas ecológicas y las produce con maíz criollo, maíz, hicimos un acuerdo con la red de semillas para empezar a multiplicar esas semillas, a conservarlas y a utilizarlas. Todos los años hacemos analizar, y Pablo Galeano, de la Facultad de Química, hace los análisis, primero del grano que vamos a usar como semilla, y después que está el cultivo de ese grano, antes de hacer ninguna harina, de que ese cultivo no se contaminó. La respuesta que nos dieron cada vez que hemos detectado cruzamientos que lamentablemente todos los años se detectan cruzamientos. Ahí está. ¿Se lee? Si no lee la Tomás. A ver, encontramos contaminación varias veces, entonces la red mandó una carta, como esto. La red, no sé cómo se hola. No importa, la red de semillas mandó una carta a la autoridad competente comunicándole que habíamos encontrado en semillas criollas transgénicas. O sea, semillas criollas que te expresaban la proteína BT. La mandamos la primera en 2013, cri, nunca nos contestaron nada. Volvimos a mandar en el 2015 y esa fue la respuesta que nos mandaron, que dice: estimados, red de semillas criollas, atenta a la nota formal, porque tuvimos que hacer un expediente, la Comisión para la Gestión de Riesgos resolvió que por tratarse de productores de semillas se remita el planteo establecido por nota al Instituto Nacional de Semillas, que es quien regula el mercado de las semillas, que es la autoridad competente en materia de semillas, quedando el Gabinete Nacional de Bioseguridad y toda su estructura de disposición para tratar los temas que sean de organismos vegetales genéticamente modificados. Sin más, saludamos muy atentamente por la Comisión para la Gestión de Riesgos del señor Enzo. ¿Qué personaje? Erudito Vélez. Esto me da pie para contar una anécdota. Un tiempo después de esto, en un seminario que hubo sobre coexistencia de los dos modelos de producción, estaba el presidente Ignace. Y después de Pablo, que hizo una exposición sobre justamente esas investigaciones que habían determinado los transgénicos, yo hablé algo, o te pregunté algo, no sé qué. Y él, después de la reunión, el director de INASE vino y me dijo: yo soy fulano de tal, quedé muy preocupado por lo que usted planteó y le vamos a buscar una solución.
Un tiempito después vino la solución. Me llamó y me dijo, ya tenemos la solución. Hay 2 productores de 33 de la Quebrada de los Cuervos, Daniel Reyes y cuál era el otro, no me acuerdo, no me acuerdo, que están dispuestos a reproducirle semillas para ustedes. Justamente los 2 productores que habían estado con sus semillas contaminadas en la Quebrada de los Cuervos y que además ya son productores de la red de semillas. Esa era la maravillosa solución que nos daba. O sea que no sabía ni en qué país vivía. Ni había leído ni había escuchado a Pablo cuando hizo todo el relato de que justamente en la Quebrada de los Cuervos había habido contaminación. Entonces, con respecto a las semillas, yo pienso que tenemos 2 tipos de semillas. Las semillas de la muerte, que son esas de las que venimos hablando de los transgénicos. ¿Y por qué de la muerte? Porque esas semillas, lo primero que tienen que matar es a los agricultores familiares, a los campesinos y a los indígenas. Y los tienen que matar, no acá en Uruguay, pero sí los matan en otros lugares del mundo, o como en Colombia, que les destruyen toneladas de arroz para que no lo puedan usar. Acá en Uruguay no los precisan matar, pero nos estrangulan y hacen que 20.000 o 40.000 hayan en pocos años abandonado la tierra. Después tienen que matar todo lo que haya en los cientos de miles de hectáreas, 1 millón y pico de hectáreas de soja. No puede haber ningún vegetal vivo que no sea la soja que van a plantar. O sea que esa semilla para prosperar precisa matar, y matar, y matar, y matar los insectos, y matar la biodiversidad, y todo alrededor de eso es muerte, porque termina matándonos a nosotros que lo comemos. La otra semilla, la semilla criolla, por el contrario, promueve la vida en todas sus formas. No precisa que eliminemos las llamadas malezas. Puede convivir perfectamente con ellas y lo estamos demostrando en tantos años que venimos trabajando con eso. Ahora bien, yo les decía de la colección Uruguay de maíz. Graneco utiliza comercialmente la semilla del maíz criollo. Pero ¿cuántas variedades puede asumir Graneco la responsabilidad de usarlas, multiplicarlas, cuidarlas? 4, 5, más no, porque lo que nosotros hacemos son harinas. Y hay muchas variedades de esas 852 que no sirven para eso, pero sirven para otras cosas. Entonces lo que yo quiero plantear es que tenemos que pelear dentro del plan de agroecología, en primer lugar, para que esa colección Uruguay de maíz criollo que está en el banco de germoplasma de línea se abra y se ponga a disposición de todos los productores y de todos aquellos que no siendo productores quieran plantar y conservar esos maíces. Porque si no, no vamos a lograr mantener toda esa riqueza, porque esa colección se hicieron 3. Una la tenía la Facultad de Agronomía, se perdió. La otra la tiene el CIMIN, esperemos que esté, y la otra la tiene Línea en la Estanzuela. Esa maíz los donaron los agricultores en el año 70 con nombre y apellido, y yo tengo el catálogo de todos los que donaron semillas. Entonces nos pertenece, les pertenece no solo a los agricultores, les pertenece a toda la sociedad. Tienen que abrir ese banco, porque hasta ahora nosotros hemos conseguido, no oficialmente con el línea,
pero sí con funcionarios de línea, que nos saquen de ahí, de la heladera, y multipliquen, y nos la entreguen a la red de semillas y al graneco. Por ejemplo, el maíz cuarentón, que ya nos entregaron 90 kilos, lo reproducimos, lo multiplicamos, este año les vamos a pedir otro tipo de maíz, pero no es el instituto, son algunos funcionarios comprometidos que lo hacen, ¿verdad? Y nosotros tenemos que lograr ese derecho a que esas semillas de maíz y todas las otras que tienen circulen libremente entre los productores. No quiero seguirlo aburriendo y quiero terminar haciendo un homenaje. En un evento organizado por Rey y que se llama 20 años de cultivos transgénicos del Uruguay, quiero homenajear a Carmen Amena, que fue una compañera que para muchos de los que la conocimos y trabajamos con ella, fue un gran ejemplo. Y los que estén aquí presentes y la hayan conocido saben que lo que digo es cierto. Entonces, la